El pop-punk debe ser el género musical más curioso que existe. A lo largo de su historia ha sido bastardeado y por eso nunca llegó a tener algún tipo de prestigio. Sin embargo, gracias a él, muchos terminamos entrando al punk y a todos sus derivados. Por eso decidí hacer esta serie de videos explicando de dónde salió el pop-punk y cómo terminó en Machine Gun Kelly. Como este es el segundo video, les recomiendo ver el primero para hacer esto más dinámico y no tener que repetir información. Así que sin más intro ni vueltas, les propongo que pasemos al video que preparé para el día de hoy. En el último vimos cómo dentro del hardcore punk empiezan a aparecer propuestas alternativas, como fue el caso de Descendents, una banda conocida por narrar historias de desamores con la agresividad que caracterizaba al hardcore de los 80s. Si bien fueron una banda de culto, nunca pudieron dejar su marca en el mercado mainstream hasta mucho después. Me atrevería a decir que incluso hasta el día de hoy no son tan conocidos. Por eso, para entender cómo el punk termina en las radios junto a Britney Spears, deberíamos adelantarnos en el tiempo hasta los años 90. Generalmente se relaciona esta época con el grunge y posteriormente con el new metal, pero no podemos ignorar que hubo un resurgimiento del punk muy fuerte. Esto suele ser confuso porque al punk de los 90 se lo llama pop punk revival, que en español sería algo así como resurgimiento del pop punk, aunque personalmente no estoy de acuerdo con este término. Para agrupar artistas tenemos que tener o similitudes en lo musical o en lo conceptual o filosófico. Muchas de las bandas dentro del supuesto pop punk revival no tienen nada que ver entre sí, solo tomaban elementos punk y aparecían en MTV. Lo que muchos hacen es meter al punk, al hardcore melódico, skate punk, pop punk e incluso muchas veces al ska punk como pop punk, cuando en realidad es punk de los 90. Para no hacer esto muy extenso voy a recomendarles el video que hizo Sin Delay al respecto, pero para ubicarlos en el tiempo y espacio podríamos decir que Offspring y NoFX serían skate punk, Bad Religion y No Use for a Name serían hardcore melódico, después tenemos a Mighty Mighty Bosstones o Rancid como exponentes del ska punk, y respecto al pop punk tenemos a los protagonistas de este video, Green Day. Como ya les he mencionado, el hardcore punk se caracterizó por interpelar al hombre blanco norteamericano. Tanto fue así que el movimiento se llenó de supremacistas blancos y gente violenta. Lo que empezó siendo un movimiento de libre expresión se convirtió en un concurso de testosterona. Por eso es que muchas bandas abandonaron la escena por completo, como es el caso de Bad Brains y los músicos que luego formarían Fugazi. Así es como de a poco distintos colectivos marginales, encantados por el sonido del punk, empezaron a agruparse para crear nuevos circuitos independientes, como pasó en la bahía este de la costa oeste de Estados Unidos. Pongo un mapa en pantalla porque la geografía me parece algo completamente misterioso y confuso. En esta zona geográfica aparece una especie de centro cultural que supo alojar toda propuesta artística de finales de los 80s y principios de los 90s. Estoy hablando del mítico salón de conciertos Gilman Street. Este lugar nace como respuesta directa a la ola de violencia y racismo que se estaba apoderando del movimiento punk. Las reglas para tocar ahí eran las siguientes: nada de alcohol y drogas, cero violencia, no racismo, no homofobia, ni misoginia, ni transfobia. Así fue como el lugar se llenó de bandas punk feministas, gays, afrodescendientes y cualquier colectivo que se les ocurra. Por más hippie que suene esto, créanme que no lo fue. El lugar era visitado por bandas como Neurosis, Primus, NoFX, The Beatniks, Speedboy y hasta Fugazi. En este punto es donde me parece imposible rastrear a quién se le ocurrió inventar entre comillas el pop punk, pero Gilman Street me parece una pieza fundamental. Al querer este lugar seguro para experimentar, era cuestión de tiempo para que a alguien se le ocurra mezclar el pop con el punk o hacer un punk mucho más melódico. Con eso aclarado, a quien se suele catalogar como la primera banda de pop punk propiamente dicha es Screeching Weasels. Esta banda es la que más se parece a lo que hoy llamamos pop punk, pero no quiero quitarle el crédito a nadie. Por ejemplo, The Pansy Division tenía muchos elementos pop punk. Es más, tenían todo ese humor sexual que después usarían bandas como Blink, solo que acá es completamente gay y explícito. Estas bandas que les nombré, al igual que muchas de la escena, pudieron sacar música gracias al sello Lookout Records. Este, junto a Epitaph Records, fueron los primeros en apostar a este nuevo movimiento que se estaba gestando. Hoy nos importa Lookout porque fueron los primeros en confiar en una banda de jóvenes con ganas de hacer punk. Billy Joe Armstrong y Mike Dean de Green Day. Creo que el segundo lo pronuncié mal, pero no importa. Con Lookout, Green Day puede sacar dos de sus primeros lanzamientos independientes, 39/Smooth, no voy a decir 39/Smooth porque vivo en Argentina, y Kerplunk de 1992. Dos discos de los cuales no planeo hablar, pero sí se los recomiendo fuertemente porque realmente son buenos. Tan buenos que cuando salieron se agotaron de inmediato. Lookout Records no tenía el capital para poder cubrir la demanda del disco.
Lo que generó Green Day en su momento fue una locura, superaban la capacidad de cualquier lugar donde tocaran y hasta pudieron hacer una gira por Europa, siempre desde el under. Para ese entonces se los conocía como los Beatles del punk por su capacidad para hacer melodías recordables. Más adelante terminarían sumando a Trent Cool como baterista para hacer lo que sería la formación definitiva de Green Day. Pero no solo andaban cambiando de baterista, también abandonan Lookout Records para firmar con Reprise Records y grabar el disco que los convertiría en leyendas del rock, Dookie, de 1994. Este abre con Burnout, un track sobre sentirse indiferente respecto al mundo. Acá no solo describen los sentimientos de los muchachos de Green Day, prácticamente estaban hablando por una generación entera. Por eso en el estribillo dicen que no están creciendo, sino que están quemando el tiempo, entre comillas, haciendo una especie de juego de palabras con la marihuana, aunque acá puede que se me escape el inglés. Lo primero que llama la atención es el poder de los instrumentos. A diferencia de otros discos de punk previos, la mezcla es mucho más profesional. Todo es potente, pero al mismo tiempo sigue siendo amigable para el oído. No es que la voz se mezcla con las guitarras o los platillos. Al mismo tiempo tenemos un sonido mucho más melódico. Casi que se podría llamar a esto power pop. Ya para el segundo track tenemos la canción que explica la etapa del disco. En este narran la historia de un piloto suicida a quien no le importa su propia vida. Mediante este personaje ficticio, Billie Joe está exteriorizando sus propios pensamientos autodestructivos. Lo novedoso es que no fueron la primera banda de los 90 con pensamientos autodestructivos, pero sí le dieron ese sonido pop y radio friendly. En la próxima canción vamos a tener una temática recurrente dentro del pop punk. Esta es prácticamente una carta de odio hacia el novio de su exnovia. Se podría decir que retoman la narrativa de hombre rechazado de muchas canciones de Descendants, aunque acá tenemos un componente autocrítica muy grande. El narrador se reconoce como celoso y hasta se reconoce ridículo. No deja de ser una canción simple y directa, pero está exponiendo sentimientos complejos y contradictorios. Otro aspecto interesante de Champ es que el pasaje instrumental del final conecta directamente con la intro de Longview, uno de los hitazos de este disco. Nuevamente tenemos a nuestro protagonista perdido en el mundo, desperdiciando su juventud entre la masturbación y drogas. Al igual que pasaba con Descendants, sigue esta idea de un futuro aburrido. No tenemos una crisis económica, hay una crisis de identidad y el miedo a vivir teniendo un trabajo monótono. Tal vez la canción que mejor retrate este espíritu sea Welcome to Paradise. Acá Billie Joe nos cuenta que vive en la casa más crota que encontró, sin muchas comodidades, pero que en cierta forma es feliz. Está viviendo bajo sus propias reglas, haciendo lo que quiere. Hoy son millonarios, pero en su momento era real. Ser músico under garantizaba cubrir ciertas necesidades básicas solamente. Aunque en Argentina cualquier músico que gane lo que ganaba Green Day se pone un estudio de grabación, pero bueno, eso es otra cosa. Estos tracks demuestran la capacidad de Green Day para hacer melodías recordables y pegadizas, y al mismo tiempo presentar emociones dentro de todo complejas. No es que hay cosas crípticas y rebuscadas, sino que pueden condensar muchas emociones en frases cortas. Es algo que hace muy bien Jeff Rosenstock, para nombrar algún referente actual. Y ya que hablamos de música pegadiza y popular de este álbum, podremos hablar de una de las canciones más populares de los 90. Sé que está quemadísima, pero es una de mis canciones favoritas del universo. Es una gran representación del trastorno de ansiedad y el desamparo que siente una persona al no encontrar ayuda correspondiente. Por eso nuestro protagonista busca ayuda en las drogas, psiquiatras y hasta en una prostituta. Todo interpretado y narrado de manera tragicómica. Parece algo sacado de un capítulo de Seinfeld, pero si nos ponemos a pensar, la situación es horrible y detrás de ese sentido del humor hay un pedido de ayuda. Inmediatamente después de Basket Case tenemos el lado más progre de Green Day, porque She es una canción feminista que Billie Joe escribió en honor a su exnovia, quien lo introdujo en el mundo del feminismo. Casualmente es la canción más seria del disco y se podría decir que es la más oscura musicalmente. La melodía del estribillo es dramática en comparación al resto. No es que se pusieron a hacer grunge, pero en contexto es más dramática.
Y sé que ante este tipo de obras la gente salta con el meme de la Aliade y todo eso, pero Green Day ha acompañado causas nobles. Por ejemplo, en su primer gira grande invitaron a Pansy Division para que abra cada recital, o sea, la banda militante LGBT que nombré al principio del video. Realmente estaban tratando de visibilizar minorías. Es más, Coming Clean es una canción donde Billy Joe se reconoce como un hombre bisexual. Probablemente me digan que nombro estos datos de progre que soy, pero es al revés. Mi lado progre viene por escuchar este tipo de música. Aunque les cueste creerlo, Twitter no inventó el progresismo ni es una cosa de los millennials, como suelen decir. Otro momento llamativo de este álbum es Pulling Teeth, porque es sobre un hombre golpeado por su pareja al punto de casi matarlo. Es loco porque la letra contrasta con ese instrumental que podría haber sido sacado de una canción de los Beach Boys. Tiene sentido conceptualmente porque a lo largo del disco vamos a notar que nuestro narrador oculta emociones negativas detrás de ese sentido del humor, y lo mismo pasa musicalmente. El mensaje oscuro queda oculto detrás de tanta melodía empalagosa. En lo que respecta al resto del disco también vamos a tener hitazos como When I Come Around. Esta sería la canción más pop en todo sentido porque en esencia es nuestro narrador persiguiendo un amor imposible. Se puede hacer un paralelismo con Descendants porque tenemos el componente de amor no correspondido, aunque acá no hay frustración ni enojo. En una de las estrofas del final admite que si algo no funciona no puede ser forzado. Después en el resto del disco vamos a tener tracks un tanto más punk en el sentido literal como Animus Sleepus, donde visitan amigos del pasado y sienten no conectar con ellos, o In the End, tal vez el track más adolescente del álbum donde Billy Joe está enojado con su madre porque sale con un tipo. Después el último track del álbum me parece una decisión interesante porque cierra el disco a la perfección. Esta canción parece ser completamente acústica hasta que nuestro protagonista empieza a expresar sus pensamientos de odio y frustración, y ahí es cuando aparecen todos los instrumentos y la distorsión. Se lo podría tomar como una obra semi-conceptual. Recordemos que la oscuridad de las canciones estaba escondida detrás de esas melodías alegres, y acá decide liberarse para cerrar con ese instrumental lleno de distorsión y energía. Después de Dookie, Green Day se convertiría en una de las bandas más importantes de los 90s, junto a Metallica y Nirvana. El problema que tuvo Green Day fue que al masificarse se los empezó a acusar de venderse, y con la fama llegaron los miedos y excesos. Pasaron de vivir en la mugre a tener paparazzis en las puertas de sus casas. No hablo de los álbumes que siguieron por una cuestión de estructura, pero los discos que sacaron hasta el 2002 son recordados con cariño y tienen temazos. Uno de mis favoritos, por ejemplo, es Brains 2. Aunque no podemos olvidar uno de sus hitazos más hitazos. En América Latina esta canción tal vez no tenga mucho valor afectivo, pero en Estados Unidos es la canción típica de despedidas o de viajes de egresados. A mediados de los 2000, Green Day supo reinventarse, aunque de eso hablaremos más adelante. Se podría decir que con el disco de grandes éxitos la banda cierra una etapa, lo cual es curioso porque en ese álbum incluyeron un track que hicieron para la película Angus. Más allá de que me parezca un temazo, esta canción en particular es importante porque inspiraría uno de los hits más grandes de nuestra próxima parada en este viaje simbólico de punk y decadencia. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Dookie termina siendo una obra importante porque tiene el componente pop que le faltaba al pop punk, es decir, ser literalmente popular. Todo el hardcore punk y el hardcore melódico era una cosa del under. Había bandas populares, pero ninguna tuvo la popularidad de Green Day. De hecho, posterior a Green Day es que muchos jóvenes empiezan a explorar bandas del género. Es como Metallica y el metal, o Nirvana y el grunge. También acá entraría Offspring, pero es un poco más complejo y hablaremos de eso a futuro. Lo importante es que gracias a Green Day, el punk se convierte en un negocio rentable y por eso los sellos empiezan a invertir, con todo lo bueno y lo malo que trae eso. Sacando la relevancia histórica, a mí me parece un discazo. Supieron retratar a la perfección ese sentimiento
sentimiento de aburrimiento que reinaba en los 90s, haciendo música atractiva y recordable. Pocas veces se les da el crédito por esto, pero realmente eran buenos compositores. Hacer música que perdure a lo largo de los años no es para nada fácil. Además, este disco está lleno de buenas interpretaciones. El trabajo del bajo y la batería me parece excelente, tiene la energía suficiente para que Billie Joe nos cuente historias de esa juventud perdida. Creo que este disco estableció las bases para explorar nuevos caminos dentro del punk. No solo era reventarse cabezas, se podían hacer letras un poco más complejas y recurrir a elementos del pop sin prejuicios. Claramente están viendo este video como 30 años después del lanzamiento y todos sabemos que el pop punk terminó siendo algo frívolo y vacío de contenido, pero no quita que Duki fue un discazo y a varios nos acompañó a lo largo de nuestras vidas. Y con eso cerraré este video. Nuevamente les aconsejo ver el video anterior y el que le siga a este, va a estar el link en la descripción del video si es que lo están viendo en el futuro. Ya que estamos, aprovecho para agradecerle a la gente que mensualmente le hace un aporte al canal convirtiéndose en miembro, o quienes hacen una donación por Mercado Pago o tocando ese botón de donaciones que está ahí abajo del video. Es exactamente lo mismo para mí. También le agradezco a la gente que ve los videos, los comparte por redes sociales, comenta, se suscribe y todas esas cosas que ayudan un montón. Por ahora los abandonaré, pero la semana que viene volvemos con más pop punk y toda la cosa.